A la mañana siguiente, él se quedó plantado en medio de la sala, con los ojos clavados en el vacío exacto donde antes habitaba nuestra vida. Su teléfono temblaba entre sus dedos, la voz se le quebraba mientras repetía mi nombre una y otra vez, pero en esa casa ya no quedaba nada ni nadie que le respondiera. Mi esposo había ignorado mis mensajes todo el santo día. Eso, por sí solo, no era raro. Arturo siempre fue el tipo de hombre que creía que el silencio era una rienda, una forma de control, de esa clase de castigos mudos que te hacen dudar de tus propias preocupaciones hasta que las sientes pequeñas, absurdas, hasta que terminas pidiendo perdón por haber preguntado en primer lugar. Y, sin embargo, había algo en esa tarde que se me había atorado en el pecho, como una presión callada que no lograba explicar. Para cuando cayó la tarde, le había mandado 3 mensajes, para la noche, ya eran 5. Cada uno más neutral que el anterior, sin reclamos, sin una sola pregunta que pudiera encender su irritación. Solo esos simples mensajes de rutina, de esos que una esposa aprende a mandar con los años para mantener la fiesta en paz. Asterisco, ¿vas a salir tarde de la oficina? ¿Te dejo la cena en la estufa? Todo bien, asterisco, ninguna respuesta. Afuera, la calle de nuestro fraccionamiento seguía su curso como si nada. Los vecinos paseando a sus perros, el zumbido lejano de las podadoras de pasto, el parpadeo suave de las luces de los porches encendiéndose una por una. Era el tipo de colonia a la que la gente se mudaba porque se sentía segura, predecible, el tipo de lugar donde se supone que nunca pasa nada dramático. Adentro de nuestra casa, todo estaba exactamente donde debía estar, excepto él. Mantuve la cena caliente por más tiempo del que debí. Luego la recalenté. Luego, simplemente, dejé de intentarlo. Para cuando el reloj resbaló más allá de las 10 de la noche, la comida seguía intacta y el silencio se había vuelto más pesado, espeso, como un animal agazapado esperando a ser descubierto. A las 11 en punto, escuché la llave girar en la cerradura de la puerta principal. No lo hizo despacio. No lo hizo con cuidado. Entró como si nada, como si el mundo estuviera en perfecto orden. Arturo cruzó el umbral sin siquiera mirarme al principio. Se quitó el saco con un encogimiento de hombros, lo dejó caer sobre el respaldo de la silla, sacó las llaves de su pantalón y las aventó sobre la mesa de centro con un ruido seco, descuidado, que hizo eco por toda la sala. El tintineo de los metales flotó en el aire más tiempo del necesario. Entonces me miró y sonrió. Pero no fue una sonrisa cálida, ni de disculpa. Fue una mueca de superioridad. Había una soltura extraña en su postura, una especie de cinismo relajado que no le pertenece a un hombre que acaba de salir tarde de trabajar. Llevaba la corbata chueca, el cuello de la camisa desabotonado, y traía impregnado un rastro tenue de algo desconocido. Un perfume. Suave, pero lo suficientemente distinto como para no confundirlo con nada mío. Se recargó contra la barra de la cocina, cruzó los brazos y se quedó mirándome, como si fuera yo la que tuviera que darle explicaciones. ¿Sabes? Me dijo, con la voz ligera, casi divertida, tuve una noche increíble. No le respondí. No hacía falta. Algo en la forma en que lo dijo, tan calculada, tan ensayada, me gritaba que no estaba buscando una conversación. Estaba montando un escenario. Inclinó un poco la cabeza, estudiando mi rostro, esperando una reacción que no se había ganado. Y entonces, lo soltó. Acabo de pasar la noche con mi nueva asistente. Y lo voy a volver a hacer. Las palabras cayeron limpias. Sin titubeos. Sin una gota de vergüenza. Una simple declaración soltada como un hecho irrefutable que él esperaba que yo tragara y aceptara. Por un instante brevísimo, la casa entera se quedó inmóvil. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido sordo del refrigerador, el eco lejano de un coche pasando por la avenida. Cosas normales. Cosas que te anclan a la tierra. Bajé el plato que tenía en las manos y lo puse sobre la mesa, alineándolo con los demás con un cuidado milimétrico, como si la posición exacta fuera de vida o muerte. Luego asentí. Sin drama, casi de forma imperceptible, solo lo suficiente. Y volví a recoger la mesa. Arturo soltó una risita por lo bajo, casi un suspiro, pero lo suficientemente alta para que yo la escuchara.
No era la risa de un hombre aliviado por haber confesado la verdad. Era la risa del que cree que acaba de tomar las riendas absolutas de la situación. ¿No vas a decir nada?, preguntó, despegándose de la barra y dando un paso hacia mí. Ni preguntas, ni escenitas. Tomé otro plato y lo apilé con cuidado sobre el primero. ¿Y qué te gustaría que te dijera?, le contesté. Mi voz salió pareja, firme, de una manera que hasta a mí me sorprendió. Se me quedó viendo un momento. Algo parpadeó en su expresión, tal vez confusión, tal vez decepción. Esta no era la telenovela que él había escrito en su cabeza. No sé, se encogió de hombros, algo. Llevé los platos al fregadero, abrí la llave del agua y la dejé correr un momento antes de contestarle. Esta noche no hay nada que discutir, le dije. Eso pareció irritarlo más que cualquier otra cosa. No, claro que sí, insistió, y su tono se volvió un poco más afilado. Tienes que entender dónde estamos parados. Cerré la llave del agua, tomé un trapo de cocina y me sequé las manos despacio, a conciencia. Lo entiendo, le respondí. Y era cierto. Lo entendía mucho mejor de lo que él se imaginaba. Porque lo que Arturo no sabía, lo que nunca se había molestado en preguntar, lo que jamás le pasó por la cabeza considerar, era que la vida a la que había entrado esa noche, la casa en la que estaba parado, la estabilidad que juraba que era suya, nunca fue algo que él controlara. No realmente. Eché un vistazo rápido hacia el pasillo, hacia el pequeño estudio que casi nunca usábamos, el único cuarto de la casa al que Arturo jamás le prestaba atención. La puerta estaba entreabierta, lo justo para dejar escapar el resplandor azulado de la pantalla de mi computadora, que seguía encendida. Esperándome. Detrás de esa pantalla había documentos, estados de cuenta, registros, años de decisiones silenciosas, de planeación milimétrica. Cosas de las que yo me había hecho cargo mientras él estaba demasiado ocupado creyendo que su papel era el único que importaba. Él siguió mi mirada hacia el pasillo y luego volvió a verme, fastidiado. Te estás portando muy rara, me dijo. ¿Estás en negación o qué te pasa? Casi sonrío, pero me contuve. En lugar de eso, tomé el último vaso de la mesa y lo dejé en el fregadero. Vete a dormir, Arturo, le dije en voz baja. Ya es tarde. Se quedó ahí parado un segundo más, como esperando a que yo me rompiera, a que soltara un mar de lágrimas, a que armara un caos que confirmara la versión de mí que él ya había construido en su mente. Al ver que no lo hice, soltó un bufido de desprecio. Como quieras, murmuró, dándome la espalda. Mañana hablamos. Asterisco sí, pensé. Asterisco mañana hablamos. Desapareció por el pasillo, y la puerta de la recámara principal se cerró a sus espaldas con un golpe seco, definitivo. La casa volvió a quedarse en silencio. Pero esta vez no era un silencio pesado. Era un silencio cristalino. Apagué la luz de la cocina y caminé despacio hacia el estudio. Empujé la puerta lo necesario para entrar. La pantalla iluminaba el cuarto con un brillo suave y constante. Me senté. Dejé que mis dedos descansaran sobre el teclado un momento antes de moverlos. Ya no había titubeos. No había dudas. Si acaso, lo que sentía era una extraña calma echando raíces en mi pecho, esa paz que solo llega cuando algo que sospechabas desde hace mucho tiempo por fin se quita la máscara y se muestra de cuerpo entero. Abrí el primer archivo. Luego el segundo. Luego el tercero. Números, nombres, escrituras, fechas. Todo exactamente donde debía estar. Exhalé despacito, recargándome en el respaldo de la silla mientras miraba la pantalla. Arturo creía que mi silencio era debilidad. Creía que mi calma significaba que yo no había entendido lo que acababa de pasar. Pero se equivocaba. Lo había entendido a la perfección, y para cuando saliera el sol, todo sería distinto. Esa noche no dormí. No porque estuviera abrumada o con el corazón roto, como la gente suele imaginarse. No hubo lágrimas, no caminé en círculos por el cuarto, no sentí la necesidad desesperada de repetir sus palabras en mi cabeza. Lo que sentí fue algo mucho más silencioso, más quirúrgico.
Una claridad que solo te visita cuando la negación por fin se hace a un lado y deja que la verdad ocupe el lugar que siempre le correspondió. Arturo no me había sorprendido. No realmente. Solo había confirmado lo que yo ya sabía. La única diferencia era que él juraba que acababa de tomar el control, y yo sabía perfectamente que no era así. Me quedé sentada en el escritorio de ese pequeño estudio, con la luz azul bañando los rincones del cuarto. Afuera, la colonia se había quedado completamente quieta, con ese silencio sepulcral de las madrugadas en los suburbios, sin tráfico, sin voces, solo el parpadeo ocasional de un farol a lo lejos. En la pantalla frente a mí estaba todo aquello a lo que Arturo jamás le había prestado atención. Ni una sola vez. Porque nunca tuvo que hacerlo. Ese siempre había sido mi papel. Desde el principio de nuestro matrimonio, yo manejé el lado práctico de nuestra vida, los recibos, las cuentas, el papeleo, las inversiones. No porque él me lo pidiera, sino porque daba por hecho que yo lo haría. A Arturo le gustaban las partes vistosas del éxito, el puesto de director, el coche del año, la forma en que la gente lo miraba cuando hablaba. Pero no tenía paciencia para los cimientos que sostenían todo eso. Y yo había dejado que eso jugara a mi favor, en silencio, con muchísimo cuidado, durante años. Abrí la cuenta principal. Primero la que usábamos los dos para los gastos de la casa. El saldo era exactamente el que yo esperaba. Nada alarmante, nada fuera de lugar. Aún no moví nada de ahí. De esa no. En su lugar, abrí las cuentas secundarias. Esas que Arturo jamás revisaba, las que ni siquiera recordaba que existían. Una a mi nombre, abierta desde antes de casarnos, intocable, sin un solo peso compartido, protegida por leyes que él nunca se había tomado la molestia de entender. Otra, atada a un portafolio de inversión que yo había ido construyendo poco a poco con los años, cantidades pequeñas al principio, y luego más grandes conforme nuestros ingresos crecieron. Cada decisión documentada. Cada transferencia impecable. Cada peso rastreable. Hice una pausa, dejando que mis ojos barrieran la pantalla, revisando no porque lo necesitara, sino porque quería sentir el peso real de la maquinaria que ya estaba en marcha. Arturo siempre se creyó el proveedor de nuestra estabilidad. Pero la estabilidad no se construye sobre quien gana más dinero en un año. Se construye sobre quien presta atención. Y Arturo jamás lo hizo. Luego, abrí la carpeta de las propiedades. La casa. Asterisco nuestra casa, como a él le gustaba decirle. Solo que no lo era. No legalmente. No en el sentido que importa. El enganche había salido íntegro de una herencia que mi abuela me había dejado años antes de que yo siquiera conociera a Arturo. Yo había mantenido ese papeleo completamente separado, exactamente como me lo aconsejó el notario en su momento. La hipoteca misma estaba estructurada de tal forma que me otorgaba la propiedad principal, algo que Arturo había firmado sin leer, confiando ciegamente en que todo era trámite de rutina. Nunca hizo preguntas. Nunca tuvo la necesidad. Ese había sido su primer error. Me hice hacia atrás en la silla, con los dedos acariciando el borde del escritorio, sopesando mi siguiente movimiento. No desde las tripas, no por impulso, sino de la misma manera en que sopesas una jugada de ajedrez que ya decidiste mucho antes de mover la pieza. No había coraje empujando esto. No había prisa. Solo consumación. Tomé mi celular y busqué el contacto al que no le había escrito en más de un año. Magdalena Lozano. Abogada familiar. Nos habíamos tomado un café muy rápido después de que una colega me la recomendara. Solo por si acaso, me dijo aquella vez, riéndose de esa forma en que la gente se ríe cuando finge que algo no va en serio. No le llamé en ese entonces. Pero ahora no estaba fingiendo. Tecleé un mensaje corto. Asterisco necesito proceder. Urgente. ¿Tienes espacio mañana a primera hora? Asterisco. La respuesta llegó más rápido de lo que pensé. Asterisco 8:30 am preparo los oficios preliminares. Tráete todo, asterisco. Por supuesto que lo haría. Las profesionales como Magdalena no pierden el tiempo. Yo tampoco. Dejé el celular en la mesa y volví a la pantalla.
Me moví a través de los archivos con un enfoque absoluto, exportando estados de cuenta, organizando actas, poniéndole etiquetas claras a todo. Si había algo que yo entendía a la perfección, era que el verdadero poder no viene de los gritos ni de los portazos. Viene de la preparación. En el pasillo, escuché el crujido leve de la cama, Arturo moviéndose, tal vez dándose la vuelta, tal vez estirando la mano para buscar su teléfono. Por un segundo fugaz, me lo imaginé revisando la pantalla, esperando ver una lluvia de mensajes míos, y la confusión cayéndole encima al ver la pantalla vacía. Luego dejé ir el pensamiento. Ya no importaba. Ya no. Seguí trabajando. Para las 3 de la mañana, todo estaba amarrado. Los documentos guardados en un disco duro seguro. Las copias en la nube. Los papeles físicos organizados en un folder que me llevaría conmigo al amanecer. Me levanté despacio, estirándome solo lo suficiente para quitarme el nudo de los hombros, y caminé hacia la recámara. Arturo dormía. De lado. Cómodo. Sin una sola preocupación en el mundo. Por un momento, me quedé ahí de pie, mirándolo. No con odio, ni siquiera con resentimiento, sino con una distancia inmensa que nunca antes había sentido. La distancia que nace cuando alguien te muestra exactamente de qué está hecho, y te das cuenta de que ya no tienes que seguir intentando adivinar. Se movió un poco bajo las sábanas y volvió a acomodarse. Me di la vuelta. No quedaba nada más que decir. A la mañana siguiente, me levanté antes que él. 6:15 de la mañana. La casa se sentía distinta bajo la luz del amanecer. Más limpia, de alguna forma más clara. El aire estaba frío, el silencio ya no pesaba, ahora tenía un propósito. Hice mi rutina sin prisas, me metí a bañar, preparé café, me serví un desayuno ligero que no me terminé. Todo medido. Todo bajo control. Para cuando Arturo entró arrastrando los pies a la cocina, yo ya estaba vestida y lista. Se frenó en seco al verme, y una pequeña arruga se le formó en el entrecejo. Te levantaste temprano, dijo, con la voz todavía ronca por el sueño. Tengo que ir a un lugar, le contesté. Miró el reloj de la pared y luego me volvió a ver. ¿A dónde? A trabajar, dije, a secas. Eso fue suficiente para él. O, al menos, decidió que lo era. Abrió el refrigerador y sacó algo sin mirarlo realmente. Sus movimientos eran un poco más torpes, como si sintiera que algo en la casa estaba fuera de lugar, aunque no supiera ponerle nombre. Asterisco sobre lo de anoche, parecía gritar su cara. Pero no dijo nada. Yo tampoco. Tomé mi bolsa, con el folder ya guardado adentro, y caminé hacia la puerta. Oye, me gritó justo cuando agarré la perilla. Me detuve y me giré a medias. Al rato hablamos, me dijo. Lo miré por un segundo. Luego asentí. Sí, le dije. Al rato hablamos. Y me fui. El despacho de Magdalena era exactamente lo que me esperaba. Silencioso, eficiente, sin calor humano innecesario. Me recibió con un apretón de manos firme, un leve asentimiento, y me señaló la silla frente a su escritorio. ¿Trajiste todo? Preguntó. Todo, dije, y le entregué el folder. Lo abrió y empezó a escanear los papeles a la velocidad de la luz, con el rostro impenetrable pero enfocado. Bien, dijo después de un minuto. Muy bien. No había halagos en su voz, solo reconocimiento profesional. Esto va a ser un trámite directo, continuó. Mantuviste todo separado. Eso ayuda. Muchísimo. Quería que fuera limpio, le dije. Lo es, respondió ella. Y así lo vamos a mantener. Cerró el folder y me miró directo a los ojos. En cuanto ingresemos la demanda, las cosas se van a mover rápido. ¿Estás lista para eso? No titubeé ni un segundo. Sí. Ella asintió una sola vez. Entonces, empecemos. Cuando volví a salir a la luz de la mañana, algo dentro de mí se sentía acomodado. No era alivio. No era triunfo. Era simple y llana certeza.
Arturo creía que la noche anterior había sido el momento en que todo cambió. Pero se equivocaba. Solo había sido el momento en que todo salió a la luz. El cambio había empezado muchísimo antes. Y ahora, simplemente, estábamos llegando al final del camino. Para cuando regresé a la casa esa tarde, nada se veía diferente. Y eso era a propósito. Las cortinas seguían a medio cerrar, tal como las había dejado, con los rayos del sol cortando el piso de la sala en líneas largas y polvorientas. Los platos estaban guardados, la barra de la cocina limpia, todo exactamente donde Arturo esperaba encontrarlo. Hay un poder muy particular en eso, en dejar la superficie intacta, mientras todo el subsuelo ya se está reacomodando. Dejé mi bolsa junto a la puerta y me tomé un momento para escuchar. Silencio. Arturo seguía en la oficina. Perfecto. Caminé por la casa despacio. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería sentirla por última vez bajo mis propias reglas. El ritmo de las paredes, la forma en que el piso de duela crujía un poco cerca del pasillo, el zumbido suave del aire acondicionado al encenderse. No era nostalgia. Era un reconocimiento. Los cierres no siempre vienen acompañados de ruido y portazos. A veces, llegan en forma de una aceptación silenciosa. Entré al estudio y volví a abrir la computadora. Magdalena ya me había mandado el primer paquete de oficios. Eficientes, precisos, redactados de una forma que no dejaba ni un milímetro a la interpretación. Medidas precautorias, protecciones financieras, notificaciones preparadas por adelantado. Leí todo con lupa. Cada línea. Cada cláusula. No había sorpresas. De eso se trataba. Firmé donde tenía que firmar, escaneé los papeles y se los mandé de vuelta antes de que pasara una hora. El correo de confirmación me llegó casi enseguida. Asterisco ingresado. Una sola palabra. Pero pesaba 1 tonelada. A partir de ese segundo, esto ya no era una decisión. Era un proceso legal. El siguiente paso requería tiempo y paciencia. Abrí la aplicación del banco y empecé a hacer las transferencias. Sin agresividad, sin hacer movimientos que dispararan alertas en el sistema, sino de forma metódica. Moviendo únicamente lo que era legalmente mío, lo que siempre había sido mío, sacándolo de la cuenta compartida hacia mi control privado. Las cantidades eran exactas, respaldadas por los registros que Magdalena había revisado esa misma mañana. Sin emociones. Sin temblores en las manos. Pura ejecución. Cuando terminé, cerré la aplicación y dejé el celular a un lado. Por un instante, me permití echarme hacia atrás en la silla, con las manos descansando sobre mis piernas, respirando hondo. No porque necesitara consuelo, sino porque entendía la magnitud de lo que acababa de hacer. Ya no había vuelta atrás. Y tampoco quería que la hubiera. Arturo llegó a la casa más temprano de lo normal esa tarde. 6:40 de la tarde escuché la puerta abrirse y el ritmo conocido de sus pasos cruzando la entrada. Esta vez no hubo drama, no aventó las llaves a la mesa. Fue una llegada silenciosa, casi cautelosa. Entró a la cocina y se frenó al verme. Yo estaba parada junto a la barra, picando verdura. Movimientos constantes, sin prisa. ¿Estás cocinando?, preguntó, como si eso fuera lo más raro del mundo. Sí. Se quedó ahí parado un momento, observándome. Algo había cambiado. No en la casa. En mí. Él podía sentirlo, aunque no lograra descifrarlo. Sobre lo de anoche, empezó a decir. Ni siquiera levanté la vista. No hay nada que discutir esta noche, le dije con calma, repitiendo mis propias palabras, pero esta vez con un peso definitivo que antes no tenían. Eso lo frenó en seco. No por lo que le dije, sino por cómo se lo dije. Claro, murmuró después de un segundo, frotándose la nuca. Sí. Está bien. Abrió el refrigerador, se quedó mirando las repisas sin ver nada realmente, y lo volvió a cerrar. Estás actuando diferente, me dijo. Dejé el cuchillo sobre la tabla y me giré un poco para sostenerle la mirada. Estoy actuando exactamente igual, le contesté. Y era la verdad.
La única diferencia era que él, por fin, estaba prestando atención. La cena transcurrió en silencio. No un silencio tenso, ni forzado. Simplemente ausente. Comimos en la misma mesa, en las mismas sillas de siempre, pero el espacio entre los dos ahora se sentía delimitado, como si alguien hubiera trazado una línea gruesa con gis donde antes todo era borroso. Arturo intentó sacar plática un par de veces, cosas triviales, del trabajo, cosas por encima del agua. Pero cada intento moría rápido, como si no supiera qué tono usar, qué papel le tocaba jugar ahora. Se había quedado sin guión. Y yo no tenía la menor intención de escribirle uno nuevo. Después de cenar, recogí la cocina como siempre. Movimientos mecánicos, controlados. Él rondó por ahí un rato y luego se fue a la sala a prender la televisión, sin verla realmente. Desde la cocina, escuchaba el murmullo de las voces del programa que hubiera puesto, mezclándose con el ruido de fondo de la casa. Normal. Todo se veía normal. Ese era el punto. Más tarde, en la madrugada, empaqué. Sin hacer un espectáculo. Sin intentar llevarme todo de golpe. Solo unas cuantas cosas a la vez, guardadas con cuidado en unas cajas que había metido en la tarde y dejado en la cochera. Primero la ropa, luego mis documentos. Cosas personales que Arturo no echaría de menos de inmediato, cosas que me pertenecían, que siempre habían sido mías. Trabajé en silencio, como un reloj. Cada movimiento planeado. Cada elección calculada. Para la medianoche, lo esencial estaba listo. No todo. Solo lo suficiente. El último paso llegó temprano a la mañana siguiente. 5:50 de la mañana. Antes de que saliera el sol. La casa estaba sumida en esa quietud que parece suspendida en el aire, como el instante justo antes de que un cristal se rompa. Arturo dormía. Me quedé parada en el marco de la puerta de la recámara por un segundo, mirándolo. No por apego, no por lástima, sino para dejar constancia. Este era el último momento en que lo vería así, ignorante, desprevenido, jurando que los pilares de su vida seguían intactos. Se movió un poco, jalando la cobija, y volvió a quedarse quieto. Me di la vuelta. No quedaba nada más que sopesar. Para las 6:15 de la mañana, el coche estaba cargado. No a tope. Solo con lo que necesitaba. Todo lo demás llegaría a través del proceso legal, de los oficios, de pasos que ya no requerían que yo estuviera ahí parada. Entré a la casa una última vez. La cocina. La sala. El pasillo. Cada espacio exactamente como debía estar. Exactamente como él esperaba encontrarlo. Sobre la mesa del comedor, dejé el sobre. Limpio. Blanco. Adentro estaban los documentos que Magdalena había terminado de sellar la noche anterior. La demanda, las notificaciones, las instrucciones precisas y claras de lo que iba a pasar a continuación. Nada de emociones. Nada de reclamos personales. Puros hechos. Lo acomodé un poco, alineándolo perfectamente con la orilla de la mesa de madera. Luego di un paso atrás. Me quedé mirándolo un momento, no para confirmar nada, sino porque entendía a la perfección lo que ese sobre de papel significaba. No era venganza. No era rabia. Era el punto final. Me di la vuelta, caminé hacia la puerta y salí. El aire de la mañana estaba helado, cortándome la piel. El cielo apenas empezaba a clarear, pintando el horizonte de un azul grisáceo. Me subí al coche, cerré la puerta sin hacer ruido y encendí el motor. Sin titubeos. Sin mirar por el retrovisor. Mientras me alejaba, la casa fue desapareciendo a mis espaldas, convirtiéndose en una fachada más de una calle tranquila, intacta para cualquiera que pasara por ahí. Pero por dentro, los cimientos ya se habían movido. Y cuando Arturo abriera los ojos, por fin iba a darse cuenta. Arturo despertó poco después de las 7. Lo sé porque, horas más tarde, Magdalena me reenvió la hora exacta del primer mensaje de voz que él dejó, 7:08 de la mañana. Su voz sonaba ronca por el sueño,
Todavía cargando esa impaciencia a medio cocinar de un hombre que cree que el día simplemente empezó con el pie izquierdo y que todavía puede arreglarlo a gritos. Al principio, no entendió lo que estaba viendo. Esa era la parte que yo me había imaginado con más claridad. No los gritos. No los insultos. Ni siquiera el pánico. La confusión. Ese segundo largo y silencioso en el que su cerebro iba a intentar encajar la escena que tenía enfrente con el mundo en el que él creía que seguía viviendo. El closet de la recámara estaba más vacío. No desierto. No vaciado dramáticamente, pero sí más ligero, de una forma que el cerebro tarda en procesar. Faltaba mi abrigo largo. El portatrajes. La maleta rígida de la repisa de arriba. El joyero negro que siempre estaba arrinconado al fondo. Lo suficiente para hacerlo frenar. Lo suficiente para que frunciera el ceño. Luego, el baño. El cajón de mis cosméticos, vacío. Mis medicinas, desaparecidas. El cargador de mi lado del lavabo, esfumado. Mi bata azul marino ya no colgaba detrás de la puerta. Para ese momento, me imagino que la primera punzada de angustia real ya se le había instalado en el estómago. Seguramente empezó a moverse más rápido, bajando por el pasillo hacia la cocina, escaneando los cuartos con esa mirada superficial y desesperada de la gente que ya se está resistiendo a aceptar lo que sabe que es verdad. Y entonces, lo vio. El sobre, centrado perfectamente en la mesa del comedor. Su nombre escrito al frente, con tinta negra. Asterisco Arturo. Sin un te amo. Sin un por favor, llámame. Sin una sola explicación suavizada por la nostalgia. Solo su nombre. Magdalena me dijo después que los hombres como Arturo casi siempre abren los documentos legales de la misma manera, demasiado rápido al principio, y luego muy despacio en cuanto sus ojos se topan con una palabra que no les gusta. Me lo imagino clarito. Una mano apoyada en la mesa, la otra sacando las hojas. Su cara desfigurándose línea por línea mientras el lenguaje legal se volvía imposible de ignorar. Asterisco demanda de divorcio incausado. Medidas provisionales financieras. Notificación sobre la desocupación del domicilio conyugal. Instrucciones para dirigir toda comunicación futura a través del despacho legal, asterisco. Lo que él esperaba, tal vez, era una carta. Algo manchado de lágrimas. Algo personal. Algo que le permitiera volver a colocarse en el centro de la historia, como el protagonista perdonado. Lo que encontró, en cambio, fue un muro de concreto. Procedimientos. Consecuencias. La casa, como lo decían los papeles de forma tajante, había sido comprada con un enganche de bienes separados, completamente rastreable a fondos heredados. Las escrituras, la estructura de la hipoteca y las actas notariales ya habían sido revisadas y presentadas ante el juez. Ciertas cuentas habían sido congeladas. Ciertos gastos, documentados. Cualquier contacto futuro sobre los bienes, el dinero o el matrimonio mismo, tendría que pasar por mi abogada. En esas páginas no había espacio para su versión del cuento. A las 7:08, me llamó. A las 7:10, otra vez. A las 7:12, dejó el primer buzón de voz. Contéstame. Ahorita mismo. A las 7:15, otro. ¿Qué es esto? ¿Qué carajo se supone que significa esto? A las 7:19, el tercero. No puedes hacer esto y desaparecerte nada más. Para entonces, seguramente ya estaba caminando en círculos por toda la casa, abriendo cajones, azotando puertas, buscando alguna señal de que esto era un berrinche temporal, emocional, reversible. Seguramente fue a revisar el estudio. Mi computadora ya no estaba. La caja fuerte pequeña tampoco. El cajón del archivero que él jamás se molestó en abrir, ahora estaba a medio vaciar. Los folders que quedaban tenían etiquetas tan frías y eficientes que solo hacían que el pánico fuera peor, no mejor. Me volvió a marcar. Luego llamó a mi oficina. Luego, según un mensaje que Magdalena recibió antes de las 9 de la mañana, intentó contactarla a ella directamente al ver su nombre en la demanda. Ella no le contestó el teléfono. No tenía por qué hacerlo.
Su asistente le mandó un correo formal 20 minutos después. Asterisco señor, la señora ha contratado a este despacho para todas las comunicaciones pertinentes al proceso de divorcio. Le solicitamos que dirija cualquier correspondencia futura por esta vía, asterisco. Ese fue el momento, creo yo, en que el piso verdaderamente se le abrió bajo los pies. Porque el coraje puede sobrevivir a las emociones. Hasta se alimenta de ellas. Pero la burocracia, los juzgados, un sistema que ya se está moviendo sin pedirte permiso, eso te obliga a sentarte a la mesa con la realidad. A las 9:43, me mandó un mensaje de texto. Asterisco, ¿es en serio que estás haciendo todo esto por un error? Lo leí sentada en la sala de juntas del despacho de Magdalena, con una taza de café intacta enfriándose a mi lado. Asterisco, un error. Así era como él había decidido enmarcarlo. No la infidelidad. No la crueldad de escupírmelo en la cara como si humillarme fuera su trofeo. No los años de ningunearme. De gastar a manos llenas. Su arrogancia silenciosa. La seguridad absoluta de que yo siempre iba a estar ahí, sosteniendo las paredes de la casa, mientras él usaba esa misma estabilidad como prueba de lo importante que era él. Asterisco, un error. Le pasé el celular a Magdalena. Ella le echó un ojo a la pantalla y puso el teléfono boca abajo sobre la mesa. No le vayas a contestar, me advirtió. No pensaba hacerlo. Me dio un asentimiento corto y volvió a clavar la vista en el documento que tenía enfrente. Bien. La mañana se fue volando después de eso. Firmas, ratificaciones, tiempos procesales. Hay algo extrañamente tranquilizador en el orden de las leyes cuando tu vida entera se acaba de partir en dos. Cada paso tiene un nombre, cada límite de tiempo tiene una fecha, cada posible caos es forzado a formarse en una fila. Cerca del mediodía, los mensajes de Arturo cambiaron de tono. Primero fue rabia. Luego, negación. Luego, negociación. Asterisco, tenemos que hablar. Asterisco, esto es una locura. Asterisco, estás exagerando. Asterisco, voy a terminar con ella. Y finalmente, el mensaje que me dijo mucho más que todos los anteriores juntos. Asterisco, por favor, no me hagas salir de la casa. No de nuestra casa. De la casa, asterisco. Ahí lo supo. Había hablado con alguien, tal vez su propio abogado, tal vez un compañero de trabajo con la información suficiente para ser peligroso, y alguien le había explicado con manzanas lo que yo ya sabía, que las firmas importan, que las escrituras mandan, que los registros no mienten. Y que un hombre que no lee lo que firma, de todos modos es esclavo de su propia tinta. No tenía miedo de perderme a mí. Tenía miedo de perder su acceso al trono. Darme cuenta de eso no me dolió. Al contrario. Me limpió la vista. Magdalena revisó conmigo el calendario de los bienes por última vez, y me explicó los siguientes pasos con una voz tan serena que hizo que todo el asunto se sintiera menos como un derrumbe y más como una simple entrega de llaves. Es probable que intente pelear algunas cosas, me dijo. La gente así siempre lo hace al principio. Pero el rastro del dinero es impecable. Al juez no le va a importar lo ofendido que esté. Casi sonrió al escuchar eso. No por crueldad, sino porque era la pura verdad. Para el final de la tarde, Arturo había dejado 11 mensajes de voz, 14 textos y 2 correos electrónicos. Uno furioso, el otro suplicante. En uno, me acusaba de haber planeado esto a sus espaldas, como si la traición hubiera sido mía. En el otro, escribió que había dicho puras estupideces y que nunca pensó que yo realmente me iría. Esa frase se me quedó grabada. Asterisco, nunca pensó que yo realmente me iría. Por supuesto que no. Los hombres como Arturo confunden el aguante con la dependencia. Confunden la paciencia de una mujer capaz con un permiso vitalicio para hacer lo que quieran. Creen que la persona que mantiene las luces prendidas, que paga las tarjetas a tiempo, que se acuerda de renovar el seguro, que rastrea la hipoteca, que maneja los hilos invisibles. Creen que esa persona tiene las raíces demasiado enterradas como para poder caminar. Lo que jamás entienden es esto: la persona que sostiene el mundo entero con las manos, es exactamente la misma persona que sabe cómo soltarlo sin que le tiemble el pulso.
Esa noche, escuché el último mensaje de voz que dejó antes de que el despacho de Magdalena le ordenara formalmente que dejara de contactarme. Su voz sonaba más baja, despojada ya del teatro. Clara, dijo, y por primera vez en años, sonaba muerto de miedo. Por favor, regrésame la llamada. No lo sabía. No. No lo sabía. No sabía quién era yo. No sabía los muros que yo había levantado para protegerlo. No sabía lo carísimo que le iban a salir sus palabras en el instante en que decidió escupirlas. Y por primera vez en todo nuestro matrimonio, esa ignorancia le pertenecía única y exclusivamente a él. La primera vez que volví a ver a Arturo no fue en un juzgado. No fue del otro lado de una mesa de caoba con abogados hablando por nosotros, ni en un ambiente estéril donde cada palabra tiene que ser filtrada por la ley. Fue 3 semanas después, en el estacionamiento gris de un edificio de oficinas X, el tipo de lugar donde la gente se queda de ver porque es neutral, olvidable y fácil de abandonar. Magdalena me había aconsejado que no fuera. Mantén todo a través de nosotros, me dijo. No ganas absolutamente nada con verlo en persona. Tenía razón. No ganaba nada. Pero hay momentos en la vida que no se tratan de sacar ventaja. Momentos que se tratan de cerrar el círculo, no el cierre que exiges a gritos, sino el que reconoces cuando se te presenta de frente, sin ceremonias. Él había mandado un mensaje a través de su abogado, preguntando si yo aceptaría un intercambio rápido en persona para darme unas cosas mías que se habían quedado. Magdalena me dejó la decisión a mí. Dije que sí. No porque necesitara escuchar sus disculpas, sino porque quería ver quién era él ahora que se le había caído el teatro. Él ya estaba ahí cuando llegué. Recargado contra su coche, con los hombros un poco caídos, como si esa postura de rey del mundo que cargaba con tanta facilidad por fin se le hubiera resbalado de la espalda. Traía la ropa limpia, planchada, pero no elegida con esa confianza descarada que yo le conocía. Había un titubeo en la forma en que estaba parado, una conciencia de sí mismo que antes no existía. Se enderezó en cuanto me vio. Por un segundo, ninguno de los dos dijo nada. El aire entre nosotros no estaba tenso. Estaba muerto. Diferente. Clara, dijo por fin. Asentí. Arturo. De cerca, los cambios eran más evidentes. Nada de telenovela, nada trágico, pero reales. Un cansancio pesado alrededor de los ojos, una falta de seguridad en la forma en que me sostenía la mirada, esos pequeños ajustes casi invisibles que hace la gente cuando ya no sabe cómo los están percibiendo. Volteó a ver mi coche y luego regresó la vista a mí. «¿Te ves bien?», me dijo, como si las palabras le supieran raro en la boca. «Lo estoy», le contesté. No había veneno en mi voz. No hacía falta. Tragó saliva, asintió una vez, y señaló con la mano el espacio entre los dos. «Yo, traje unas cosas», dijo. «Cosas que dejaste. No sabía si todavía las querías». Abrió la cajuela y se hizo a un lado. Adentro había un par de cajas. Ropa, libros, chucherías, los restos de una vida reducida a objetos que se pueden cargar, separar y devolver. Las había empacado con cuidado. Con mucho más cuidado del que yo hubiera esperado de él. «Gracias», le dije. Di un paso al frente, levanté la primera caja y la acomodé en el asiento de atrás de mi coche. Los movimientos fueron simples, prácticos. Sin metáforas. Me observó un momento y luego volvió a hablar. «No lo sabía», dijo. Las mismas palabras del buzón de voz. Pero más bajito. Más honestas. Me detuve, con una mano descansando en la orilla de la puerta del coche, y lo miré. Sin buscar respuestas, sin juzgarlo. Solo observándolo. «Lo sé», le contesté. Eso pareció desarmarlo mucho más de lo que lo hubiera hecho un grito. «Lo digo en serio», continuó, dando un pasito hacia mí. No sabía que las cosas estaban así. Yo creí que se frenó en seco. Porque lo que sea que hubiera creído, ya no importaba. «Creí que estabas bien», terminó, con un hilo de voz. Asterisco bien. Dejé que esa palabra flotara entre los dos por un segundo.
Luego, cerré la puerta del coche despacito. Era capaz de resolverlo todo, le dije. Que no es lo mismo. Exhaló, pasándose una mano por el pelo. La cagué, dijo. Lo sé. Dije cosas que no debía haber dicho. No. No estaba pensando. No, le respondí, con una calma de hielo. Si estabas pensando. Me miró, confundido. Estabas pensando exactamente lo que creías que era verdad, continué. Que podías hacer lo que se te diera la gana, decir lo que se te diera la gana, y que nada, absolutamente nada, iba a cambiar. Abrió la boca para contestar, pero la volvió a cerrar. Porque no había argumento contra eso. Solo el peso de la realidad. Ya terminé con ella, soltó después de un rato. Con la asistente. Eso no me interesa, Arturo, le dije, suave. No cortante. No despectiva. Solo clara. Eso, más que cualquier otra cosa, pareció hundirlo. Sus hombros cayeron un poco más, llevándose consigo la última de las explicaciones que traía ensayadas. Claro, murmuró. Nos quedamos ahí parados un momento, en silencio. Los coches pasaban a lo lejos. Alguien abrió una puerta a nuestras espaldas y la volvió a cerrar. Los ruidos normales del mundo, siguiendo su curso sin nosotros. No te odio, le dije entonces. Eran palabras simples. Y eran verdad. Levantó la vista, sorprendido. No te odio, le repetí. Pero no voy a regresar. Asintió despacio, tragándose la idea. Me lo imaginé, dijo. Solo, supongo que no esperaba que pasara así. Yo tampoco, le contesté. Y esa fue la última cosa honesta que compartimos. El divorcio avanzó exactamente como Magdalena lo había pronosticado. Hubo un par de objeciones menores al principio, patadas de ahogado, intentos formales de empujar contra condiciones que él ahora entendía demasiado tarde. Pero el papeleo, los cimientos legales, aguantaron el golpe. Los hechos seguían siendo los mismos de siempre. La casa se quedó conmigo. Las cuentas se dividieron conforme a la ley, no conforme a sus caprichos. Su versión de tener el control, de tener la última palabra, jamás logró entrar al juzgado. Porque jamás había sido parte de la realidad. En los meses que siguieron, no intenté reconstruir mi vida de un jalón. No lo necesitaba. Hay cosas que, cuando te las quitas de encima, no dejan un vacío. Dejan espacio. Me quedé con la casa un tiempo. No por nostalgia, sino porque ya era mía. Luego, cuando sentí que era el momento, la vendí. Bajo mis propios términos, cuando a mí me dio la gana. Me mudé a un lugar más chico, más cerca de la ciudad, un lugar más silencioso, pero de una forma distinta, donde las rutinas que fui armando me pertenecían completa y absolutamente a mí. El trabajo siguió. La vida siguió. Sin dramas de telenovela. Sin transformaciones mágicas de la noche a la mañana. Pero a paso firme. Hay un tipo de paz muy particular que no se siente como un alivio explosivo, sino como un acomodo de huesos, la sensación de que lo que te rodea por fin hace juego con lo que traes por dentro. Yo encontré esa paz. En cosas chiquitas. En cosas constantes. En la ausencia de pesos que ya no me tocaba cargar. Meses después, me enteré por alguien que todavía trabajaba en la empresa de Arturo. No porque yo anduviera preguntando, me lo contaron de pasada. Había renunciado. No lo corrieron. No hubo un escándalo público. Simplemente se fue. De esas salidas por la puerta de atrás que no salen en las noticias, pero que le cambian la forma a la vida de alguien. No pedí detalles. No los necesitaba. Lo que sea que viniera para él, le tocaba resolverlo a él. Igual que lo que venía para mí, era solo mío. A veces, la gente cree que la venganza tiene que hacer mucho ruido. Que tiene que lastimar al otro de una forma visible, innegable, algo que demuestre quién ganó. Pero la verdad es que la forma más absoluta de justicia suele ser la más simple. Te quitas de en medio. Recuperas lo que es tuyo. Dejas de participar en la versión del cuento que te exigía hacerte chiquita para que el otro cupiera.
Yo no le destruí la vida a Arturo. No hizo falta. Simplemente dejé de ser la mujer que se la sostenía con las manos. Y cuando lo hice, todo lo que era de papel, se derrumbó solito. Si alguna vez te has encontrado en ese lugar donde tu silencio se siente como debilidad, donde quedarte parece más fácil que recoger tus cosas y salir por la puerta, donde empiezas a dudar si lo que pides es demasiado, haz una pausa. Fíjate bien. No en lo que alguien más te dice que es tu vida, sino en lo que realmente es. Porque la verdad no te cae de golpe. Se va construyendo en silencio, piedrita a piedrita. Y cuando por fin la ves con claridad, te das cuenta de que no necesitas pelear a gritos para cambiar las cosas. Solo necesitas decidir. Si esta historia te movió algo por dentro, si resonó contigo, tómate un momento. Piénsala. Compártela con alguien que tal vez necesite escucharla esta noche, o sígueme para escuchar más historias como esta al calor del fuego. Porque a veces, lo más fuerte que puedes hacer en esta vida, es darte la vuelta y caminar sin hacer un solo ruido.